amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy muy contenta porque además de un serial de envases plásticos, vamos a tocar uno de mis temas favoritos que son los envases flexibles. Sin más preámbulo, me gustaría empezar a hablar de ellos y espero que los encanten tanto como a mí. Vamos a darle. Es muy importante que ustedes entiendan que hay diferentes empaques flexibles. No podríamos encasillarlo en uno solo. Aquí ponemos de ejemplo una bolsa de frituras, pero puede ser un empaque de pan, puede ser un producto de limpieza, puede ser para una sopa, ¿no? Puede ser una bolsa simplemente de no se aplica muy bien. Qué bueno porque las marcas podrían reclamar, pero de papel de baño, papel higiénico, un sobre de té, o bien una estructura o una bolsa, una película para un empaque de café. Esta es la gran variedad o las grandes variantes que nos ofrecen los empaques flexibles y me gustaría mucho hablarles sobre las características y las propiedades de ellos porque son elegibles. El primero es que tiene una resistencia mecánica a la tracción, es decir, cuando se están desplazando a través de la línea de llenado, de envasado, pues la capa principal o la capa exterior superior es la más importante para que este proceso se haga de una forma fluida y de una forma rápida. Por otra parte, también tiene una resistencia mecánica a la perforación. Muchos de los productos que se envasan en estas películas pueden ser puntiagudos, picudos, llámese galletas, las mismas frituras, que en su composición podrían dañar la estructura de alguna forma. Entonces, lo que hace es que mediante aire, ¿no?, que vemos que tienen las papas o algunas propiedades, algunos de estos productos, evitamos ese daño, esa perforación o incluso que se puedan romper. También tenemos una resistencia mecánica a las bajas temperaturas, es decir, aquí interviene mucho para que una alta temperatura o una muy baja temperatura no tenga una consecuencia en el producto, lo permita conservarse y adecuarse a estas condiciones. Las propiedades de barrera que nos pueden dar son muchísimas. Aquí hablamos de películas, hablamos de resinas, hablamos de que todas esas clasificación de plásticos que podemos hacer, aquí los podemos hacer película y los podemos juntar, las podemos adherir una a otra y crear o mayor barrera o menor barrera dependiendo las características que tenga nuestro producto y de lo que necesitamos protegerlo. Barrera al aroma, barrera al oxígeno, barrera a la luz y que a temperatura, mucho tipo de cosas que se pueden presentar que con las propiedades, insisto, y las condiciones de cada producto podemos definir para determinar qué películas son las que deberían recubrir este empaque flexible. La sellabilidad que nos tiene también es muy buena, es un sistema hermético muy adecuado y que vamos a ver que hay diferentes tipos de formatos que nos permiten implementar e incluso darle otra forma a estos envases. La imprimibilidad que tiene, y no nada más eso, la calidad, ¿no?, con la que se pueden ver ciertos diseños es fabulosa, es suprema. Hay dos tipos de métodos de impresión principalmente, rotograbado o flexografía, dependiendo de lo que se quiera utilizar, pero ambos métodos que después evaluaremos son muy, muy buenos, ¿no? Destacan como lo mejor para exhibición o para impresión y que se pueden llevar a cabo bien logrados en este tipo de empaque. Versatilidad de fabricación tanto en materiales como en formatos. Como yo les dije, hay diferentes resinas que podemos ocupar, que podemos combinar para brindar estas barreras necesarias para los productos, pero también hay formatos muy atractivos, tanto para que al colocarlo, pues se pare por sí solo. Aquí lo voy a poner cerca de mi computadora, es decir, tiene una base o logramos hacer un fondo como una estructura que no tiene completamente ninguna base, ¿no? O algo que necesite colgarse, que a través de una perforación o pueda exhibirse de manera diferente. Entonces, como ven, tenemos diferentes formatos que lograr, que se pueden lograr a través de estos envases y que también les van a dar tanto una exhibición diferente en el anaquel como en su transporte. Y la ligereza, que también tocando este punto de transporte, pues es algo muy interesante porque al momento de su distribución logran tener mucho menor peso que una botella u otro material, y lo cual los ha hecho muy atractivos en ese sentido, a nivel
viajes, a nivel transportes, configuraciones, peso, es algo muy viable y muy atractivo visualmente. Estos formatos tan novedosos que les llamo, pues pueden ser un de almohadilla, ¿no? Como lo que tenemos acá. Puede ser sello, ¿no? Con sello o un cordón, que es el zipper. Aquí también alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y cómo hacen para poner el zipper una vez colocadas las tortillas? No, generalmente ya se vende la bolsa con el zipper y la parte de abajo está abierta para que por ahí se introduzca el producto y después se selle en un proceso de calor. Entonces, generalmente se utiliza, pero aquí podemos tener este cierre hermético. El sello aleta, que se puede ver en esta película, aunque ya está roto, si ven está sellada por atrás, no tiene otra forma de cierre, sí arriba y abajo por el relleno del producto, pero esta es la que le permite desprenderlo, por así decirlo, desgarrar la película, y también es popular este tipo de silla. Y el stand-up pouch o con un fuelle, como yo les decía, laterales o K, que permiten esta estabilidad, que permiten que el producto se pare por sí mismo, ¿no? Es como lo vamos a conocer tradicionalmente. Y bueno, adicional a estas variedades, hay otras donde se pueden colocar válvulas, donde se pueden colocar otro tipo de aditamentos que le dan más propiedades al producto. Les insisto, todo depende del producto que estamos utilizando, pero que hoy por hoy pues le da otra vista en anaquel a los productos. Estos materiales generalmente independientemente de las bolsas como tal, como la de papel, como la de pan Bimbo, ¿no? Que también vemos, y todas estas, la de tortillinas, en este caso, que son de polietileno en su mayoría, y no tienen las de verduras, todas estas bolsas como tal se hacen así, se hacen como bolsas, y se entregan en bolseo, ¿no? Llevan otro tipo de proceso de sellado, por así decirlo, y de llenado. Pero en general, los empaques flexibles o las películas se entregan en bobina. La bobina es un rollo, que más adelante vamos a ver, donde pues ya las determinadas máquinas, tanto de llenado como de sellado, van reconociendo por patrones y las van cortando y adecuando a su proceso. Por eso es importante entender que es un rollo en el que se vende y que te va proporcionando dado el producto. Entonces, dependerá mucho del usuario, es decir, del cliente o de la persona que va a hacer esta fabricación, entender cómo es que él va a sellar el producto y cómo es que lo va a llenar para poder pedir uno de estos formatos. Como yo les decía, los empaques flexibles incluyen films, incluyen películas, incluyen laminados, incluyen bolsas, incluyen todo aquello que sea flexible, que sea manipulable. Por eso tienen este número. Los films, como tal, pues son delgadas, son películas son, digamos, aluminio y pueden estar en los medicamentos, podemos ver accesorios en la envoltura, son básicos. Las películas que ya requieren más de una estructura, de capas, y por último los laminados, que también requieren de estas capas, pero a la vez un recubrimiento, ya sea de aluminio o de algún otro material, para poder sellar estas capas y para poder proteger de la luz, para brindar algún tipo de barrera, que es también importante que lo entiendan. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos, tanto de un sobre de shampoo como de una sopa en polvo, y que ustedes vean cuáles son las variantes en cuanto a las capas y en cuanto a las tintas y lo que se requiere para lograr una u otra estructura. Como pueden ver, son varias las capas de material que requerimos para llegar a una u otra, y la unión de estas capas pues va a depender de dos procesos, uno por calor o otro a través de aditivos, es decir, de ir pegando capa por capa, y la de calor, que sería la más recomendable y sobre todo más natural, sería que se adherieran por calor. Este es un ejemplo del proceso de producción. Como yo les decía, la bobina o rollo es este, ¿no? En cualquiera de los ejemplos. Y cómo va entrando y se va formando la bolsa, va haciendo el sello, va vertiendo el producto hasta que lo sella completamente.
De igual forma, si necesitamos sellar por arriba el producto, la imagen número 2 es como nos muestra cómo convencionalmente pasaría o cómo se aplicaría este llenado y después este sellado. Y también la parte de cómo si es que necesitamos sellar después otro producto o irlo cortando donde se va, como irlo envolviendo. Por eso les decía que esta parte de la bobina es muy interesante y muy funcional para diferentes formas de llenado, diferentes formas de adaptar el producto y que es muy funcional y que es lo que la mayoría de los consumidores tienen. Consumidores, clientes y llámese usuarios los que ocupan este tipo de película. Es importante también mencionar que depende mucho la cantidad de producto, yo creo que en todos los empaques, pero en este aún más, que ustedes utilizan para determinar si es costoso o no es costoso. Dependiendo tu volumen, va a justificar los costos. Hoy por hoy, pues tiene de los mejores métodos de impresión que yo les he dicho, tiene muchas propiedades a nivel distribución, a nivel transporte, a nivel exhibición, entonces también valdría la pena que el volumen fuera el adecuado para sus compañías para que esta rentabilidad se viera a la par, vamos. Muchos quieren, no sé, implementar este estilo de envase, me llamo pequeños agricultores de café o negocios pequeños que quieren utilizarlo, pero que no les es rentable porque les venden un mínimo de esta bobina muy amplio y que hay que, digamos, buscar la compañía que se adapte a esos volúmenes. Entonces, ahí tienen que evaluar esa parte. Si gustan, podemos después hacer un video con los principales contactos o ver alguna forma de pasarles a algunos proveedores y que ustedes se pusieran en contacto contigo, con ellos si son microempresarios y deciden utilizar este tipo de empaque porque depende mucho del volumen del producto que ustedes están manejando. Algo que se está implementando mucho y que es importante decir, porque también puede haber una satanización en decir, oye, son muchísimas capas, ¿cómo las separan? Si de por sí, teniendo ya plásticos y una identificación, no se hace esta separación, ahora que tenemos una estructura con varias capas, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Digamos que este es el film actual, un espesor de 150 calibres, resistencia a perforaciones, la rigidez, la elongación que nos piden como tal en el material, las capas que necesitamos para lograr, ¿no?, este calibre y volviendo un film sustentable, pensando en soluciones que se adapten obviamente a tener muchísimo menos aditivos, muchísimo menos capas, que se puedan reintegrar a un proceso de producción, que ya sabemos que se están logrando separar estas capas y reciclar también estos materiales y convertirlos en otros objetos muy funcionales. Se están creando nuevas estructuras, ¿no? Donde se reduce el espesor del calibre, donde seguimos dando resistencia a las perforaciones, se sigue dando resistencia a la humedad, incluso se siguen buscando las mismas barreras, pero si ustedes ven, pues disminuir los espesores y disminuir también los números de capas o los números de combinaciones. Esto va muy de la mano con innovación y desarrollo de cada uno de los proveedores para determinar y poner a prueba el producto que ustedes tienen respecto a las barreras y tratar de reducirlas en mayor medida para que pues, no haya que hacer tanta separación de las capas. O bien proponerles un monomaterial, ¿no?, que sería lo ideal, que pasa mucho en este tipo de empaques. Si nosotros lo vemos por dentro, no se ve el recubrimiento de aluminio ni ningún otro recubrimiento porque tiene una sola capa de material, ahí no se percibe muy bien, pero es solo una capa, porque saben que es de un solo uso. Generalmente estos envases están diseñados para que tú rellenes físicamente los envases rígidos, que nos cuesta más trabajo procesarlos que algo más flexible y que también ocupan mucho más volumen en la disposición final que un empaque flexible. Entonces, es importante, es interesante analizar este tipo de envases, de ver sus propiedades. En muchos sentidos creo que tienen muchas ventajas y por el contrario en otras pues también se ven como afectados. ¿Por qué? Porque volviendo al ejemplo de Suavitel, por así decirlo, si ustedes comparan el precio de una botella rígida o semirrígida contra este empaque flexible, pues la realidad es que la variación de precios
es muy poca. ¿Por qué? Porque de todos modos necesitamos las mismas barreras, estamos distribuyendo de la misma forma, exhibimos de la misma forma, no hay realmente relativamente en costos a lo mejor mucha variante. Lo que es importante tomar en cuenta es que es un sentido cultural, es un sentido de preferencia de que el consumidor pueda rellenar empaques, pueda reciclar, pueda utilizar, pueda aprovechar estos materiales, brindando también ligereza a la distribución, menos espacio en los anaqueles, en fin, hay muchas otras ventajas que si hacemos de la mano una cultura con el consumidor, hay muchos beneficios de estos empaques. Entonces, pues es generalmente lo que se está viendo, son muy atractivos, dan muchos retos cuando hay un nuevo producto, una nueva innovación, como la tienes que proteger, cómo la tienes que reforzar, y esto pues da a hacer muchas propuestas y hacerlo sumamente interesante como material. Pues como ven, y por algo lo decía del inicio del video, es uno de mis materiales favoritos. Creo que tiene muchísimas áreas para descifrar en un producto, cómo adaptarlo, cómo crearlo y cómo representarlo. También áreas de oportunidad en cuanto a la disminución de capas y mucho trabajo en materia sustentable, pero créanme que se está haciendo, que hay muchos aliados y muchas empresas destinadas a buscar mantener este atractivo, mantener estas ventajas de ligereza de transporte y demás, pero también en la parte sustentable, y seguramente la industria seguirá avanzando en proponernos mucho más cosas. No olvides regalarnos un like, no olvides inscribirte a Instagram también, seguirme en Facebook, y todo tu apoyo es valiosísimo para mí para crecer este canal. No olvides también comentar o dejarme alguna recomendación o un tema que tú quieras saber. Y si eres proveedor, también contactarte conmigo porque a lo mejor podemos hacer un video muy interesante que la audiencia quiera escuchar y que este es el foro para que te puedas expresar. Gracias a todos por vernos, nos vemos muy pronto. Bye.